Existen cosas en la vida que simplemente parecen no encajar. Relaciones que se vuelven más cansancio que amor. Decisiones que, en el fondo, nunca parecen ser realmente tuyas. Sonrisas que se fuerzan, solo para disimular el peso que nadie ve. Y una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no puedes explicar exactamente qué es. El tiempo pasa. La vida cambia por fuera. Pero por dentro, ciertos vacíos siguen iguales. Y, a veces, la impresión es que la vida te puso en un guión que nunca elegiste, pero sigues, porque no sabes cómo salir de él. Carl Jung decía que todo lo que ignoramos dentro de nosotros se convierte en destino. Y tal vez, sin darte cuenta, vienes cargando cicatrices que no se ven en el espejo. Heridas que nacieron allá atrás, cuando aún eras solo un niño intentando entender el mundo. Y que, de alguna forma, siguen controlando más tu vida de lo que te imaginas. Pero existe algo profundamente liberador. Cuando esas heridas empiezan a cicatrizar, ciertas cosas en tu vida simplemente cambian. Cambian tanto que parece que se abre ante ti otro mundo completamente nuevo. Y hoy, vamos a hablar exactamente de eso. Las 5 cosas que transforman profundamente tu vida, cuando sanas las heridas de tu infancia. Cuando el dolor se convierte en destino, el peso invisible de las heridas de la infancia. Existe un tipo de dolor que no grita, no sangra, no se ve. Simplemente, se transforma. Se transforma en ansiedad, en autosabotaje, en esa voz interna que repite, no eres lo suficientemente bueno. Se transforma en la dificultad para confiar, en la necesidad desesperada de agradar. O, a veces, en el aislamiento, en la construcción de muros invisibles para no volver a ser herido. Ese dolor nace temprano, mucho antes de que tuviéramos palabras para entender lo que sentíamos. Surge cuando somos pequeños, frágiles, completamente dependientes de la mirada, del cuidado y del amor de quienes nos rodean. Pero no siempre ese amor llegó de la forma en que lo necesitábamos. Y, cuando no llega, el niño aprende a protegerse. Crea máscaras, armaduras. Y, con el tiempo, olvida quién es realmente. ¿El problema? Esas defensas no se quedan en la infancia. Crecen junto con nosotros. Se transforman en la dificultad de decir no. En el miedo absurdo a equivocarse. En la culpa constante de ser simplemente tú. Y es ahí donde la vida comienza a repetir patrones. Personas que desaparecen. Amores que duelen. Situaciones que te hacen sentir pequeño, insuficiente, invisible o inadecuado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo más cruel es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo. Creemos que la vida es así. Que somos nosotros quienes tenemos algún defecto. Que la felicidad está siempre, un poco más allá de nuestro alcance. Jung decía, las neurosis siempre son sustitutos del sufrimiento legítimo. Lo que él quería decir es que, cuando no miramos el dolor original, ese de la infancia, este se disfraza. Y sigue haciéndonos daño, de las formas más silenciosas y destructivas. Tal vez por eso tantos se sienten emocionalmente agotados. Cargando pesos que ni siquiera saben de dónde vienen. Intentando arreglar la vida en el presente, sin darse cuenta de que la llave no está aquí en el ahora. Está allá, en lo que quedó olvidado. En lo que fue enterrado. En el niño que tuviste que dejar atrás para poder sobrevivir. Pero la buena noticia es que este ciclo no es un destino. Es una señal. Una invitación. Una oportunidad real de liberarte. Y cuando comienzas este proceso de sanación, algo extraordinario sucede. Ahora, vamos a entender la primera cosa que cambia en tu vida cuando esas heridas empiezan a cicatrizar. La primera transformación, la libertad de ser quien siempre fuiste. ¿Conoces esa sensación constante de tener que encajar? De moldear tu comportamiento, tus palabras e incluso tus deseos, solo para ser aceptado, amado o al menos, no ser rechazado? Esa sensación no nace en la vida adulta. Nace en la infancia, cuando, de alguna manera, aprendiste que ser tú no era seguro. Tal vez porque ser espontáneo traía regaños. Tal vez porque mostrar tristeza, miedo o rabia hacía que alguien se alejara. Tal vez porque,
Al expresar tu esencia, eras ignorado, criticado o incluso castigado. Y así es como el niño aprende una lección silenciosa y cruel. Si quiero ser amado, necesito dejar de ser yo. Entonces, esconde partes de sí. Suprime deseos. Entierra su espontaneidad. Y se pone máscaras. Agradable. Buena. Perfecta. Fuerte. Independiente. Invisible. Máscaras que garantizaron tu supervivencia allá atrás, pero que hoy son prisiones emocionales. Carl Jung llamó a este fenómeno la construcción de la persona. Una especie de personaje que creamos para adaptarnos al mundo, y que, muchas veces, confundimos con nuestra verdadera identidad. Solo que vivir a través de la persona tiene un precio: la pérdida de la autenticidad, la desconexión con quien realmente eres. Y es exactamente aquí donde comienza la primera gran transformación. Cuando empiezas a sanar tus heridas de la infancia, algo cambia profundamente. Por primera vez, empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas moldearte para ser aceptado. Ni necesitas abandonarte para no ser rechazado. Empiezas a acceder a algo que parecía perdido: tu voz verdadera, tu manera única de estar en el mundo, tu autenticidad, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Es como si, de repente, te miraras al espejo y dijeras: soy suficiente. Así, a mi manera. Y este simple reconocimiento no solo trae ligereza, sino que también empieza a atraer personas, situaciones y experiencias mucho más alineadas con quien realmente eres. Jung decía: el privilegio de la vida es convertirte en quien realmente eres. Y cuando empiezas este camino, te das cuenta de que vivir intentando agradar, esconderte o encajar, ya no tiene sentido. Es como si el peso de décadas comenzara, finalmente, a disolverse. Y esta es apenas la primera transformación. Porque, cuando te permites ser, algo aún más poderoso sucede. Vamos ahora con el segundo cambio profundo que surge cuando sanas las heridas de tu infancia. La segunda transformación: dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Una de las marcas más profundas que dejan las heridas de la infancia es la búsqueda constante de algo que falta. Sin darse cuenta, muchas personas pasan la vida tratando de llenar un vacío que parece nunca saciarse. Creen que la validación, el amor y la aceptación tienen que venir de otros, de parejas, amigos, familia o incluso del éxito profesional. Este comportamiento es un reflejo directo del niño que no recibió el cuidado emocional que necesitaba y, por eso, creció creyendo que su propia existencia no era suficiente. Este ciclo genera relaciones de dependencia emocional, necesidad constante de aprobación y un patrón de autosabotaje que destruye cualquier sensación real de felicidad. Se trabaja en exceso esperando reconocimiento, se entrega demasiado esperando amor, se aceptan migajas afectivas con la ilusión de que, en algún momento, el otro llenará ese espacio interno que nunca fue ocupado. Y la frustración es inevitable, porque nada externo puede llenar lo que, en realidad, es una desconexión interna. Carl Jung nos advierte sobre este movimiento inconsciente cuando afirma: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta es una clave fundamental en el proceso de sanación. Cuando realmente empiezas a mirar hacia adentro, te das cuenta de que esa búsqueda incesante allá afuera no solo es inútil, sino agotadora. Lo que buscabas en relaciones, en la validación de los demás o en los logros, en realidad, siempre fue tu propia aceptación, tu propio amor, tu propio reconocimiento. Este entendimiento no surge de una reflexión superficial, sino de un proceso profundo de reencuentro con aquello que fue olvidado. Comienzas a darte cuenta de que puedes ofrecerte a ti mismo eso que tanto buscabas: cuidado, seguridad emocional, respeto y amor propio. Y, desde ese punto, algo muy poderoso sucede. Las relaciones dejan de ser contratos invisibles de dependencia y se convierten en espacios de intercambio genuino. El trabajo deja de ser un campo de batalla por reconocimiento y pasa a ser una expresión de quién eres. La mirada del otro, que antes era una sentencia, pierde el poder de definir tu valor. Esta transformación no significa volverse indiferente o aislado, sino, finalmente, liberarse de la prisión de esperar que alguien o algo te salve de ti mismo. Y cuando esta autonomía emocional se instala, te vuelves completo. Y es precisamente en esa plenitud donde se abre el espacio para una vida que ya no esté guiada por la carencia, sino por la abundancia.
Ahora es cuando surge la tercera transformación, y esta tiene el poder de cambiar definitivamente la manera en que te ves a ti mismo y al mundo. La tercera transformación, el fin de los patrones que siempre te hicieron sufrir. Uno de los efectos más devastadores de las heridas emocionales no sanadas es la repetición de patrones que generan dolor. Es como un ciclo invisible. Cambias de ciudad, cambias de trabajo, cambias de pareja, pero los problemas siguen siendo los mismos, solo que con otro rostro. Relaciones que empiezan intensas y terminan en el mismo lugar. Frustración, abandono, rechazo o humillación. Situaciones en las que, aunque te esfuerces, terminas sintiéndote otra vez desvalorizado, invisible o insuficiente. Esto no sucede por casualidad. Jung explica que todo lo que no es llevado a la conciencia se manifiesta como destino. En la práctica, significa que lo que no resuelves dentro de ti sigue apareciendo afuera, a través de experiencias, de las personas que atraes y de las situaciones que se repiten. Mientras las heridas de la infancia sigan abiertas, el inconsciente intenta, de manera disimulada, hacer que las mires. Pero, como nadie nos enseñó a descifrar esas señales, terminamos interpretándolo todo como mala suerte, como destino o incluso como un defecto personal. Cuando inicias un proceso real de sanación, esos ciclos comienzan a romperse. Empiezas a reconocer qué patrones se están repitiendo y entiendes, con claridad, que ya no necesitas someterte a ellos. Ese tipo de relación en la que siempre tenías que demostrar tu valor empieza a perder sentido. La tendencia a ponerte en segundo plano, a anularte o a aceptar menos de lo que mereces, empieza a desaparecer de manera natural. Empiezas a desarrollar criterios emocionales, ya no basados en la carencia, sino en la conciencia de tu propio valor. Esto no es un proceso mágico. Es un proceso de lucidez. Por primera vez, logras mirar tu historia sin romantizar el dolor, sin minimizar lo que te hirió y sin seguir permitiendo que eso defina tus decisiones. Y, desde ese lugar, comienza una libertad que antes parecía imposible. La libertad de decir que no, de irte, de elegir diferente, de romper ciclos que parecían inquebrantables. Jung decía que la sanación no sucede convirtiendo la oscuridad en luz, sino haciéndola consciente. Y cuando eso sucede, la vida, que antes parecía un laberinto sin salida, empieza a abrirse en direcciones que antes eran invisibles. Los mismos errores dejan de repetirse. Las mismas personas tóxicas dejan de tener espacio. Y el mismo dolor, que antes parecía eterno, comienza a perder el control que tenía sobre ti. Esta transformación crea una base sólida. Y es justamente desde esa base donde nace la cuarta gran transformación, en la que tu capacidad de construir una vida más ligera, más auténtica y más feliz finalmente se vuelve real. La cuarta transformación, el poder de protegerte y nutrirte emocionalmente. Una de las mayores consecuencias de las heridas emocionales de la infancia es la incapacidad de protegerse emocionalmente. Cuando crecemos en ambientes donde nuestros sentimientos fueron ignorados, invalidados o ridiculizados, desarrollamos un sistema interno que no sabe poner límites, que no sabe decir que no y que no entiende que cuidarse no es egoísmo, sino una necesidad vital. Por eso, muchos adultos siguen permitiendo abusos emocionales, relaciones desequilibradas y situaciones donde se anulan completamente. La raíz de esto está en el hecho de que, en la infancia, la supervivencia emocional dependía de agradar, de adaptarse y de no generar conflictos. Cuando un niño aprende que ser quien es genera rechazo, se desconecta de su propio instinto de protección. Al iniciar el proceso de sanación, esa desconexión empieza a repararse. Aprendes a reconocer las señales internas de incomodidad, de agotamiento, de desgaste. Y, más allá de eso, empiezas a desarrollar la valentía y la claridad para protegerte. Poner límites deja de ser un acto de miedo o de culpa y se convierte en un acto de amor propio. Entiendes que ya no eres ese niño desamparado, que hoy puedes, y debes, elegirte a ti mismo. Además, surge algo aún más poderoso, la capacidad de nutrirte emocionalmente. Esto significa dejar de esperar que el otro te cuide, te consuele, te valide, te salve. Empiezas a construir dentro de ti los recursos emocionales que te faltaron en la infancia. Acoges tu dolor, validas tus sentimientos, reconoces tus necesidades y aprendes a ofrecerte eso que nadie supo darte. Este proceso no solo fortalece tu autoestima, sino que también crea una sensación de seguridad interna que tal vez nunca habías experimentado antes. Las situaciones que antes te desestabilizaban empiezan a tener menos poder. Ya no te doblas por miedo a perder a alguien, ni te sacrificas para ser aceptado.
Tu paz interna se convierte en prioridad, y no en un premio condicionado al comportamiento de los demás. Jung afirmaba que no somos lo que nos pasó, somos lo que elegimos convertirnos. Y al desarrollar la capacidad de protegerte y nutrirte emocionalmente, finalmente dejas de ser rehén del pasado y asumes el papel protagónico de tu propia vida. Ese estado de presencia, de autocuidado y de fuerza interna lleva, de manera natural, a la quinta y última transformación, esa que no solo te cambia a ti, sino que también transforma profundamente todo lo que construyes a partir de ahora. La quinta transformación: te conviertes en protagonista de tu propia vida. Existe un momento, dentro del proceso de sanación, en el que algo se rompe de forma tan profunda, tan definitiva, que simplemente ya no hay vuelta atrás. Después de años, a veces décadas, viviendo como si la vida fuera una sucesión de acontecimientos aleatorios, como si todo estuviera siempre fuera de tu control, surge una percepción poderosa, casi como un despertar. Entiendes, en el nivel más visceral e innegociable, que ya no tienes que ser rehén de tu propia historia. Por primera vez, te das cuenta de que puedes elegir. Que ya no estás condenado a ser un personaje secundario en el guión que las heridas del pasado escribieron para ti. Esa transformación no sucede de forma mágica, ni de un día para otro. Se construye, poco a poco, en la medida que miras con honestidad tus propias sombras, sanas tus heridas y asumes un compromiso real con tu propia verdad. Y cuando llega, todo se reorganiza. Tus relaciones dejan de estar movidas por la carencia, por la necesidad de validación, por el intento desesperado de llenar vacíos que, hasta ese momento, parecían interminables. Se convierten en elecciones conscientes, alineadas, saludables. Dejas de aceptar migajas, dejas de negociar tu propia dignidad emocional, dejas de abandonarte para no ser abandonado. Lo mismo sucede con tu vida profesional, tus proyectos y tus sueños. Aquello que antes estaba motivado por la necesidad de demostrar algo a alguien, por la búsqueda desenfrenada de reconocimiento, ahora se transforma en expresión auténtica de quién eres. Ya no trabajas para huir de ti, ni para tapar huecos emocionales. Creas, construyes y realizas desde tu esencia, y eso lo cambia absolutamente todo. Incluso la forma en que te posicionas ante el mundo se transforma. Dejas de mirar las circunstancias como si fueras víctima de ellas y empiezas a entender, con claridad, que tienes poder sobre tu realidad. Poder para elegir, para dirigir, para reposicionarte siempre que sea necesario. Aquello que antes parecía suerte, destino o casualidad, se revela, en realidad, como resultado directo de tu disposición interna. Tu vida ya no es un reflejo de las heridas que te moldearon, sino de las elecciones conscientes que empiezas a hacer desde lo que te has convertido. Aprendes, de forma profundamente liberadora, que no puedes cambiar lo que te hicieron, no puedes borrar los dolores que te formaron, pero sí puedes elegir qué hacer con todo eso. Puedes transformar el dolor en fuerza, el vacío en conciencia, el rechazo en autoaceptación, el abandono en presencia. Y, en ese punto, el pasado pierde definitivamente el derecho de determinar tu futuro. Deja de ser una prisión y se convierte, como mucho, en una referencia, un lugar donde entiendes de dónde vienes, pero que ya no dicta hacia dónde vas. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa frase, que antes parecía una sentencia, ahora se revela como una invitación radical a la libertad. La libertad de no vivir más una vida que repites inconscientemente, sino una vida que eliges conscientemente, todos los días. Y esa transformación no ocurre solo por dentro. Se vuelve visible. Tu mirada cambia. Tu postura cambia. Tu energía cambia. Y, casi sin esfuerzo, el mundo empieza a responderte de una manera diferente. Las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a aparecer. Las personas correctas empiezan a acercarse. Y aquello que antes parecía inalcanzable, finalmente, comienza a hacerse realidad. Pero no te confundas. Ser protagonista de tu propia vida no significa vivir sin desafíos, sin dolores, sin incertidumbres. La diferencia es que, ahora, ya no huyes de ti. Ya no negocias tu esencia. Ya no entregas tu poder a las heridas, al miedo o al pasado. Entiendes que vivir plenamente no es sobrevivir. Es elegir, todos los días, estar completo en tu propia historia. Esa es la verdadera libertad. Y comienza en el momento exacto en que decides, de manera consciente, dejar de ser prisionero del dolor, para convertirte,
por fin, en el autor de tu propia vida. A veces, toda la vida puede dividirse en dos momentos. El tiempo en que caminamos en piloto automático, reproduciendo los dolores que no elegimos, y el momento en que algo dentro de nosotros despierta. No es un chispazo. No es un milagro. Es una decisión silenciosa, casi íntima, que solo quien la siente sabe. Un deseo profundo de no aceptar más vivir cargando lo que nunca fue tuyo. Cuando eso sucede, las preguntas cambian. Las prioridades cambian. Y, poco a poco, todo eso que antes parecía normal, anularte, culparte, minimizarte, empieza a perder sentido. Surge un tipo de fuerza que no grita, pero sostiene. Una claridad que no presiona, pero guía. Y, sobre todo, un entendimiento de que, por más que te hayan herido, tú no eres tu dolor. Nunca lo fuiste. Tal vez ese sea el verdadero sentido de la sanación. No borrar el pasado, no olvidar lo que te hirió, sino volverte tan consciente, tan entero, que ninguna herida tiene ya el poder de escribir tu historia en tu lugar. Y, desde aquí, cada paso, cada elección, cada gesto, se convierte en una forma de decirte a ti mismo: ya no soy ese niño perdido. Soy quien elijo ser. Y si no tienes un lugar seguro, un espacio que te acoja, que te escuche, que te permita empezar de nuevo, entonces quiero que sepas que es aquí, en este canal, donde encuentras ese punto de partida. Este es un espacio hecho para quienes ya no quieren seguir siendo rehenes de sus propias heridas, para quienes están cansados de cargarse en pedazos, y aunque no sepan exactamente cómo, sienten que ya no pueden seguir postergando este reencuentro consigo mismos. Y ahora, es tu momento. El momento de elegir esto. De hacer un compromiso real. De mostrar, no solo a ti, sino al mundo entero, que ya no eres rehén de tu pasado. Que ya no estás definido por el dolor, ni por la carencia, ni por las cicatrices. Así que escribe los comentarios y deja marcado tu compromiso contigo, con tu vida y con tu propia historia. Yo elijo sanarme. Y si quieres seguir en este camino, junto a quienes también eligieron sanarse, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a caminar con nosotros. Porque este camino no necesita, y no debe, hacerse en soledad. Cuando empezamos a sanar las heridas de la infancia, nuestra vida cambia en formas que ni imaginábamos. Pero seamos honestos, muchas veces sabemos que necesitamos sanar, pero algo nos frena, algo nos hace postergar, nos falta esa motivación que parece escondida. Y te digo algo, eso tiene una razón muy profunda. Si quieres entender por qué te cuesta tanto encontrar la motivación para sanar de una vez por todas, te dejo aquí, en la pantalla final, un vídeo donde te revelo ese secreto según Carl Jung. Quédate ahí, porque entender esto es clave para transformar tu vida de verdad. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.